a las instalaciones del subsistema anticorrupción de la Corte Superior de Lima. Bien, como conocen todos en el programa, el día de hoy el doctor Gonzalo del Río Labarte nos va a exponer, nos va a hablar sobre el trámite de la acción civil en la etapa intermedia. Sí, hay jueces aquí, tanto del sistema anticorrupción como de flagrancia, si acaso. Pero el tema del tratamiento de la reparación civil, el trámite de la acción civil en el proceso penal, como ustedes saben, han generado controversias, posiciones encontradas dentro del sistema. Así es que el año pasado, si recuerdan ustedes, le comentaba aquí al doctor Gonzalo del Río, quien estuvo a cargo de la disertación fue el doctor Iberico, tuvo una posición. Y para este año, profesamente buscamos aparentemente quien tenía la posición contraria, para poder escuchar también esa posición. Entonces el doctor ha tenido la fineza de darnos un poco de su tiempo para hacerse cargo de esta conferencia. Y bueno, esperamos también que el auditorio corresponda, me imagino que con sus preguntas, ¿no es cierto?, que es lo que va a facilitar el mayor entendimiento sobre el tema. Bien, me acompaña aplaudiendo al doctor por su... si nos permites, sí. Aquí nuestro maestro de ceremonias va a leer su... Buenas tardes, nuevamente darle la bienvenida a nuestro importante, porque así debemos revestirlo, programa de capacitación para subsistema anticorrupción, nuevo Código Procesal Penal. Como bien lo ha dicho la doctora Luz, nos acompaña el doctor Gonzalo del Río Labarte, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Derecho Penal por la Universidad de Alicante, España. Dentro de su trayectoria tenemos que es socio del estudio Hernández y Cía Abogados. Anteriormente se ha desempeñado como abogado penalista en el estudio Filipe, Prieto, Carrizosa, Ferrero DU y Uria, PPU, donde lideraba el área penal. Adicionalmente, trabajó en el estudio Loli, reputada firma boutique de práctica penal, y como joven abogado fue parte del estudio Benítez Forno y Ugaz. En su docencia tenemos que es catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autor de diversos libros en materia penal. Doctor, bienvenido. Bueno, primero que nada, agradecerle a la doctora Sánchez la invitación, como siempre. Para mí es un auténtico placer venir a conversar. Me decían amablemente si tengo diapositivas. Yo para estos temas no tengo diapositivas porque no hay diapositivas respecto a estos temas. Hace mucho tiempo he renunciado a trasladar a las conferencias mis clases de Derecho. Yo creo que tenemos que dejar de dar conferencias y empezar a debatir. Por lo tanto, también creo que las preguntas van a ser mucho más útiles que un monólogo absurdo mío que no va a conducir a ninguna parte. Porque creo además que temas como este son temas muy álgidos por razones que, como conversábamos ahora, tienen que ver con una inconsistencia legislativa. Es decir, el Código Procesal Penal es un buen código, pero hay dos tipos de especialistas en materia procesal penal en este país. Y cuando digo procesalistas o especialistas, se incluye a todos, no solo a los profesores de Derecho, pero fundamentalmente a los profesores de Derecho Procesal. Hay los que creen que tocar este código es un pecado mortal y que cualquiera que lo proponga debe morir. Y hay los que creemos que un sistema procesal es un sistema que hay que ir adecuando en el tiempo y que la reforma de la reforma es absolutamente posible. Hay los que creen que este es un código de carácter adversarial y hay los que creemos que este nunca fue un código de carácter adversarial. Hay quienes creen que la comprensión del nuevo sistema se puede dotar en un PowerPoint que hable sobre la litigación oral, y hay quienes creemos que eso no es derecho procesal, que es necesario, que son técnicas de litigación usualmente asignadas a los abogados, no a los jueces, que es fundamental para un mejor desarrollo del sistema, pero que eso no explica el sistema. El sistema se explica por el contenido del derecho procesal que ya nadie lee, porque la gente entiende que es más productivo ir a una clase sobre liquidación oral, que insisto, es importantísimo, que ir a clases sobre derecho procesal para resolver temas como este, como la prisión preventiva, como la nulidad. Somos un sistema
todos somos, no solo los jueces, los fiscales, los abogados y los jueces, construimos un sistema procesal penal que, entre otras cosas, no ha llegado a un acuerdo sobre cuál es el estándar de prueba, que veía fuera que es otro de los temas que han tratado o van a tratar, que es fundamental. No sabemos cuál es el estándar de prueba en el Perú, no tenemos una visión básica de algo tan importante. No sabemos cómo es que hay que proceder en la etapa intermedia en el ámbito de la acción civil, por lo menos en muchos de sus ámbitos. Y creo que hay que seguir discutiendo. Si se requiere una reforma, hay que hacerlo, hay que proponerlo. Reformas que no sean sustanciales, capitales, que no sean totales, pero que sean reformas que van a permitir a los abogados, a los fiscales y a los jueces hacer mejor el trabajo. Hay que estar más hacia una reforma de acá que una reforma en el papel. Lo que importa es que nosotros entendamos cuáles son los principios básicos del proceso. Lo que importa es que nosotros entendamos qué es lo que están detrás de las normas procesales, cuáles son las garantías que esas normas procesales pretenden regular. No importa tanto qué dice la norma, cuál es su interpretación literal. Conversaba hace un rato que he llegado a leer en los últimos días resoluciones que admiten, por ejemplo, la incorporación de la persona jurídica sin más trámite que la presentación del RUT. Eso no se sostiene desde ninguna perspectiva, no es posible. Esto es un proceso penal, esto no es una invitación de amigos, y para incorporar persona natural, persona jurídica, necesitamos hacer control. Y un largo etcétera. El proceso está en discusión. La mejor forma de regular este proceso está en discusión. Y eso es algo que siempre digo, y esa discusión tiene que seguir, porque las discusiones de las reformas procesales son eternas, porque los procesos penales, dígame un país que pueda levantar la mano y decir yo tengo un proceso penal ideal. Eso es imposible. Entonces, creer que un código escrito por un conjunto de brillantes procesalistas y penalistas a quienes conozco y admiro era un código que iba a resolver de plano todos los problemas, ya sea porque copiaron al chileno, al colombiano, al costarricense o lo que fuera, es una cuestión que no convive con la realidad. Primero porque está muy bien mirar códigos de otro lado, pero nosotros tenemos nuestra propia realidad y somos como somos, y somos un país que necesita su código, no el código de otro país. Y segundo, porque siempre la aplicación del código te permite ajustar, como los chilenos, que ajustaron muchas cosas, entre ellos el turno, ¿no? Una cosa de la que tanto han hablado para ser más eficientes, entendieron que es algo que no entendemos nosotros, que un juez de limitación preparatoria no tiene que estar detrás de todo el proceso, y que lo que tiene que existir son jueces que resuelvan peticiones concretas, o una discusión más sana, más saludable y más abierta respecto de la participación activa del juez. Yo veo que tengo la suerte, o mala suerte, según se mire, de muchas personas que me siguen en Facebook vinculadas al proceso penal, que les parece espantoso que un juez pregunte, a mí no. Y esa discusión no la tenemos que tener diciendo, no, lo que pasa es que nosotros hemos imitado el proceso americano. Eso, además de ser mentira, porque nunca fue cierto, no es una respuesta coherente. Nosotros no tenemos que preguntar o dejar de preguntar porque seamos adversariales o acusatorios. Tenemos que preguntar o dejar de preguntar en la medida en que eso ayude al proceso. Y en la medida en que entendamos que el proceso está en función de la búsqueda de la verdad. Y en la medida que entendamos que un juez activo puede ser malo, puede ser bueno, pero que un juez pasivo es siempre malo. Y eso es algo que hay que tener claro, porque si el juez no puede preguntar, ¿cómo va a aclarar sus ideas? Y un largo etcétera, del que no voy a hablar ahora, pero la introducción pretende poner algo en la mesa, y es, si tenemos que reformar, reformemos, no pasa nada, no nos vamos a morir, no nos van a acusar de inquisitivo, no. Si tenemos que reformar, reformemos, mientras esa reforma mejore el proceso y no se convierta en un instrumento político, arbitrario o restrictivo de derechos fundamentales, reformemos. Y sin duda alguna, en ese ejemplo está la etapa intermedia y está sobre todo la acción civil, la pretensión civil, como lo quieran llamar, que se ejerce en la etapa intermedia. Y la madre de todos los problemas cuando se ejerce una pretensión civil en una etapa intermedia en la que se ha solicitado el sobreseimiento, que es el gran problema que tenemos ahora. Si la pregunta fundamental es ¿por qué lo tenemos? Es porque no comprendemos o no podemos interpretar bien el código. No, porque el código no lo dice. Y lo que hay que empezar a mirar es hasta dónde podemos resolver los problemas del código, es decir, actuar de una suerte de eje ferenda pragmática, instaurar audiencias que el código no instaura. Por acá me estoy adelantando de varias cuestiones que voy a tratar de resolver una a una.
La primera cuestión que tenemos que tener claro es que probablemente es materialmente imposible hablar del trámite de la acción civil en el proceso penal si no entendemos a qué responde la acción civil en el proceso penal. Y alguien me podrá decir, o alguien podrá poner un gesto ahora que diga, doctor, ya todos sabemos a qué responde la acción civil en el proceso penal, pero resulta que la Corte Suprema no lo sabe. Una sala civil ha resuelto me parece que este año, que los problemas civiles se resuelven en el ámbito civil y que los problemas penales se resuelven en el ámbito penal, y que puede establecer un pago, una indemnización por daños y perjuicios a pesar de la existencia de una condena de la reparación civil en el proceso penal. Entonces, si la Corte Suprema dice esto a esas alturas, estamos muertos. Y estamos muertos porque eso es algo que países desarrollados han superado en el siglo XIX. Es decir, eso no funciona así. No sé si el caso es un caso correctamente resuelto o no resuelto. Estoy hablando de la premisa de la que parte. Decir que los problemas civiles de los procesos penales son unos y los problemas civiles de los procesos civiles son otros es algo que no se puede sostener y que se sostuvo durante décadas en este país. Durante décadas se ha sostenido que en los procesos penales lo que se discute es una suerte de sanción adicional, una suerte de consecuencia jurídica asignada al Código Penal por el daño ocasionado por el delito. Esta idea ha sido y fue tan afianzada, tan afianzada, que la ley orgánica del Ministerio Público en la década del 80, creo que es, regula y asigna al Ministerio Público la obligación de solicitar la reparación civil. La misma manía o idea preconcebida de que la reparación civil es una consecuencia del delito nos hizo regular la reparación civil asignada al proceso penal en el Código Penal. Y eso mismo hizo que reguláramos la reparación civil solo para la sentencia condenatoria. Es decir, en nuestra legislación histórica, decirle de pronto a los jueces, a los abogados y a los fiscales, porque insisto, es un problema de todos, no es un problema de algunos, decirles, oye, dejen de pensar en la reparación civil como una sanción adicional del proceso penal, es casi imposible, porque tenemos siglos de haber tratado a la reparación civil como una consecuencia más, una consecuencia accesoria, una consecuencia, llámenla como quieran, las cuestiones gramaticales a mí no me percuden. No, y si uno va al desarrollo del error, esto lo trabaja muy bien Pico y Junoy, el desarrollo del error acaba en Napoleón, ¿no? Los codificadores napoleónicos sostenían que el pago de dinero, el resarcimiento del daño tenía que ser concebido como una sanción más del Código Penal. Y ahí viene el error, y es un error que hemos heredado. Para bien, para mal o para regular, ese error se resuelve con el Código Procesal Penal, que regresa a la discusión del siempre debió estar. La única razón por la que yo solicito una reparación civil en un proceso penal es porque el legislador entiende que hacer dos procesos por lo mismo no tiene sentido. Los procesos no son civiles o penales por los hechos que en él se discuten. Los procesos son civiles o penales por las consecuencias jurídicas que en él se determinan. Y eso es lo primero. Hay mucha gente que cree que un procedimiento define el objeto. El procedimiento no define el objeto. Lo define el petitorio. Si yo pido que te metan a la cárcel, ese será un proceso penal. Si yo te pido una indemnización, será un proceso civil. Todo lo demás es un cuento. Pero si yo establezco una excepción en virtud de la cual también puedo pedir en un proceso penal una indemnización, estoy frente a un proceso civil desarrollado en el trámite de un procedimiento penal. Estoy ante una acumulación de pretensiones. Estoy otorgándole a un juez, y ese es un privilegio de los jueces penales, la posibilidad de hacer dos cosas: decidir con el Código Penal en la mano y decidir con el Código Civil en la mano. ¿Por qué? Porque la indemnización es una sanción. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Constitución política establece que el daño derivado del delito debe ser resarcido. Falso. ¿Por qué? Porque la víctima tiene el derecho al resarcimiento. La víctima tiene el derecho al resarcimiento como lo tiene aquella que sufre un daño y que no ha sido víctima de un delito. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué acumulamos al proceso penal dos acciones, la civil y la penal? La respuesta es una: es la economía procesal. Porque, insisto, ¿para qué hacer dos procesos para discutir un mismo hecho? Lo que define un proceso es el hecho, no el derecho.
Pero nosotros tenemos tal tendencia a hablar del derecho y a dejar olvidados los hechos, como lo sostiene Tarufo, Ferrer, etcétera, etcétera, que acabamos creyendo que en el proceso se discuten normas. El proceso no se discute en normas, o por lo menos no es la discusión esencial. En el proceso, en cualquier proceso, independientemente del apellido de ese proceso, lo que se discuten son hechos. ¿Qué sucedió? Y cuando yo trato de identificar que alguien ha cometido un delito, por obvias razones, también incorporo pruebas, elementos de convicción, actos de investigación, como quieran llamarlos, que también confirman la existencia, o pueden confirmar la existencia de un daño. Normalmente, la comisión de un delito está aparejada a la comisión de un daño. Tan normalmente que probablemente que en el 98% de los casos, porque podríamos dejar fuera a los delitos de mera actividad, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy discutiendo en un proceso penal si Juan ha cometido un delito, llamémosle homicidio, y ese proceso penal incorpora la verificación de si Juan, y olvidémonos del delito y olvidemos del palabra de homicidio, que Juan ha cogido un arma, la ha levantado y ha disparado contra María. Y si identifico en un proceso que Juan ha levantado un arma y ha disparado contra María, no tengo yo ya todo el camino recorrido para también, porque es otra cosa, aplicarle a Juan una indemnización por el daño ocasionado a los familiares de María, a la expectativa de vida de María o lo que fuera. Entonces, la única razón por la que yo involucro esta discusión civil en el proceso penal es por economía procesal, no hay otra razón. Existen países, varios países en el mundo, que deciden que en el proceso penal se discute la pena y que si quiere discutir una indemnización pasa una indemnización a un proceso civil. Ejemplo, caso más famoso en la historia del derecho penal, O.J. Simpson. O.J. Simpson fue condenado por la justicia penal y absuelto por la justicia civil en los Estados Unidos. O al revés, perdón, absuelto por la justicia penal y condenado por la justicia civil por el mismo hecho, haber matado a su mujer. Las dos jurisdicciones deciden sobre el mismo hecho dos cosas distintas. Una decide que mató a su mujer y la otra que no. Para la mala suerte de la familia de su ex mujer, no fue a prisión, pero sí pagó un montón de plata. El hecho seguía siendo el mismo. El hecho no varía. Lo que varía es la pretensión de aquel que llega a un proceso que está un hecho. Y en Estados Unidos, las cuerdas van por cuerdas separadas. El caso de Simpson es un ejemplo claro que nos lleva a decir, mejor no. Lo que yo llamo unidad de respuesta al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico o el poder judicial, en general no puede darse el lujo de hacer eso. De hecho, me parece que eso habla muy mal del sistema americano, de emitir sentencias contradictorias respecto al mismo hecho, porque existe un presupuesto fundamental de la justicia que es la unidad jurisdiccional. No es lo que decide la doctora Sánchez, es lo que decide el Poder Judicial. Y eso es oponible a todos los jueces, cosa juzgada formal y cosa juzgada aplicable de una sede a otra, como el 79 del Código Penal. Entonces, ¿tiene sentido acumular? Sí, no solamente para no hacer dos veces lo mismo, que es determinar si Juan mató a María, que es el hecho, no el derecho. Entonces, sí sirve por economía procesal, pero también sirve para que no seamos contradictorios, para que no exista aquí un juzgado que dice una cosa y allá un juzgado que respecto del mismo hecho, que no derecho, son dos cosas distintas, diga la misma cosa. Entonces, una cuestión clara, cuando yo discuto el pago de la reparación civil, discuto el delito, no, el bien jurídico protegido no, el daño al bien jurídico protegido si quieres, pero el daño al bien jurídico protegido no es una cuestión penal, es tanto una cuestión penal como civil. En penal es condición de la pena y en civil es condición de la indemnización, el acto ilícito. ¿Le aplico reglas penales? No. ¿Qué aplico? Las reglas del Código Civil. Entonces, cuando a mí me llaman y me dicen para hablar del trámite de la reparación civil, de la acción civil, yo vengo feliz. Cuando me dicen que venga a hablar de responsabilidad civil, yo digo que no, que llamen a mi querido amigo y compadre y Leiser León, el capo de los capos, que da ideas que en verdad sirven. Yo no sé, no es mi especialidad. Y hoy día, ahora se habla de un estudio boutique extraordinario del que fui parte además, y de que estoy muy orgulloso de ser parte, pero hoy día formo parte de un estudio que tiene todas las áreas. Y soy un convencido de que los estudios tienen que tener todas las áreas, pues. Y que lo que tengo que hacer cuando vengo a hablar de la acción civil es conversar con otro extraordinario civilista como el doctor Renzo Saavedra, que también sabe kilómetros más que yo sobre este tema.
y tenemos que traerlos a las audiencias, tenemos que empezarlos a hacer participar, y probablemente tenemos que pensar que las fiscalías también tienen que tener especialistas en civil, y que los jueces, ¿por qué no?, tienen que tener en el equipo de 3 a 1 que sepa civil. Nadie se va a morir, porque seguramente podrá seguir resolviendo las cuestiones penales y las cuestiones civiles como los jueces penales han resuelto las cuestiones civiles. Hay que pensar a pensar. Además, que nos tenemos que capacitar a aquellos que no nos hemos dedicado a la responsabilidad civil en todo este tiempo, y que tenemos que empezar a mirar cómo es que se prueba la responsabilidad civil, porque insisto, no es que discuto un proceso penal, discuto el delito y ahí le aplico un monto. Así no funciona. Lo que hago es acumular a este procedimiento penal, que es solo eso, un cascarón, 2 discusiones. Y la discusión penal es una, en la que nosotros estamos entrenados hace mucho tiempo porque nos dedicamos al derecho penal, y la acción civil es otra, en la que nos tenemos que entrenar. Yo, de hecho, les cambiaría un curso de litigación por un curso de responsabilidad civil extracontractual. Cada vez que alguien me cambie un curso de litigación por un curso de responsabilidad extracontractual, yo voy a ser feliz, porque ahí sí vamos a ir a los temas que en realidad lo de la litigación ahora lo manejamos. El problema es el otro, ¿no? ¿Qué se prueba? ¿Cómo se prueba el daño? ¿Cuáles son los criterios del daño? Yo no me considero un ignorante absoluto en eso, pero desde luego que un conferencista ni por casualidad. Y yo creo que tenemos que empezar a tener claro que son 2 discusiones en una. Eso es lo que enriquece tanto esto. Y además, empezar a tener claro que el daño no está sujeto necesariamente a la tipicidad, tijuricidad, culpabilidad. Otra vez. Y ahí pasamos a otra discusión que incorpora el Código, básicamente el artículo 3. Señalando esto a premisa que el proceso penal regula 2 acciones, y admitiendo la premisa de que esas 2 acciones no las regula porque estén íntimamente ligadas, sino porque el hecho es el mismo, y hay un hecho generador de una responsabilidad penal y un hecho generador de una responsabilidad civil, podría sumarle administrativa, sucesiones, otras cosas que obviamente ya no tienen sentido por razones pragmáticas, ¿no es cierto? Un mismo hecho en el ámbito del hecho puede tener múltiples reacciones del ordenamiento jurídico, pero acá hemos decidido acumularlos. Si partimos de esa premisa, partimos de otra premisa que el Código entendió en su artículo 13, me parece que es 14, de manera correctísima. Oye, ya deja de hablar de que solo hay reparación civil en la sentencia condenatoria, y reconoce que esa reparación civil también puede pagarse en la sentencia absolutoria, incluso en el sobreseimiento. ¿A qué responde esta idea? A lo mismo. Yo traje, discutí, debatí un hecho. Lo he traído a este proceso. Hasta aquí lo he desarrollado. Yo, el día de hoy, luego de múltiples actos de investigación, declaraciones, todo eso cuesta al Estado, ¿eh? Todo eso cuesta. Declaración, hora hombre, hora fiscal, hora policía, hora... Han habido pericias, todo cuesta. Y resulta que hemos llegado aquí, a un lugar que se llama la etapa intermedia. Y resulta que por alguna razón que no tenemos muy clara, el fiscal ha resuelto que no va a acusar después de que estaba convencido que tenía un caso, que había comenzado el mencionado. ¿Eso pasa en la vida real? Pasa en la vida real. ¿Es normal que pase? Es normal. ¿Es legal que pase? ¿Es legítimo? Es legítimo. ¿Es la culpa del fiscal? No es la culpa del fiscal, es la culpa de la vida. Reconstruir un hecho es una cuestión muy compleja. Tú puedes tener una impresión del hecho al inicio de la investigación y otra al final de esa investigación. De hecho, un fiscal que no acusa, que suelen votarme pocos, pero los hay y siempre los habrá, es un fiscal que está cumpliendo con un deber que le asigna el artículo 159 de la Constitución, ser objetivo y actuar en defensa de la legalidad. Pero si llegamos hasta acá y hemos rechazado, porque no es típica, porque no es antijurídica, porque no es culpable, la aplicación de una sanción penal, la pregunta que subsiste es: ¿por qué vamos a renunciar a la reparación civil? En el caso que el daño se haya verificado en esa misma investigación, en ese mismo proceso, en esa misma recolección de fuente de prueba. Y la respuesta debería ser no. Si el daño civil está probado, no mandes ese caso a civil, como ocurría antes, que le decían: doctor, el juzgado civil, este no es un caso penal, es civil, ¿no? No hagas eso, resuélvelo acá. Porque el mismo principio de economía procesal
que te ha obligado a traer esa acción acá, te obliga a que la resuelvas. Te obliga a que la resuelvas si tienes condiciones para resolver. Esa es la cuestión fundamental y esa es la cuestión que hay que discutir. ¿Qué dice mi querido amigo Percy García Cabero en una opinión que recoge en una casación la Corte Suprema? Que no cualquier caso puede, no a cualquier caso se le puede exigir sobreseimiento y pago de la reparación civil. Voy a ponerlo en términos estrictos. Lo que vendría a sostener Percy García Cabero es que el mínimo para dictar una reparación civil es la tipicidad objetiva, ¿no? Y sostiene, si es que lo cito bien, yo a Percy, que además es un gran amigo mío, muchas veces lo he citado mal, por lo que ya no sé si lo que tengo miedo es de citarlo mal o ya me da igual, pero ya me corregirá, porque además siempre lo hace, por ahí se entera y lo hace. Pero yo lo que entiendo que él dice es que el mínimo que tiene que cumplir un caso de sobreseimiento es que haya sido rechazado en el ámbito de la etapa intermedia o incluso la absolución, pero por razones que no involucren la tipicidad objetiva. Es decir, la conducta que fue materia de investigación, etapa intermedia y eventualmente juicio oral, me refiero al caso de la absolución, no puede ser una conducta atípica objetivamente. Esto es lo que voy a decir con el riesgo de que me escuche y me mate, porque yo soy bien procesalista y muy poco penalista, pero como este tipo de cosas en el aire no significan nada, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo calculo que él se refiere al ejemplo de la apropiación ilícita negligente, es decir, aquel que se apodera del bien, ¿no?, que ha recibido en la administración, que no lo devuelve en el tiempo regular, etcétera, etcétera, y que por alguna razón llegamos a la conclusión, o el fiscal llega a la conclusión de que esa persona no lo hizo intencionalmente, sino ya intencionalmente me cuestionaría. Es un caso. O supongo que habla de supuestos de ausencia del dolo en general, ¿no? El típico ejemplo del daño, o no sé qué más. Es decir, un postulado como eso reduciría, por ejemplo, que yo no pueda encontrar casi delitos contra la administración pública que sostengan eso. Voy a corregir, que resistan eso. Ya que estamos en el sistema anticorrupción, veamos, ¿qué podría existir? Una corrupción culposa no me queda claro, un tráfico de influencia culposo tampoco me queda como posible, etcétera. Es decir, me cuesta reducir la facultad que ha establecido el Código Procesal Penal solo a los presupuestos de la tipicidad subjetiva, que es lo que propone la Corte Suprema y la... Ahora, no creo que sea una idea descabellada. Para empezar, es probablemente, yo diría que es el penalista más capaz de este país y el que más ha escrito por diferencia. Es muy difícil que sus ideas no sean inteligentes, más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él, pero no son ideas livianas, por decirlo de alguna forma. Él lo que sostiene y lo que hace es acudir a la ratio de la norma. Él lo que dice es, la única razón en la virtud del cual ese juez debería conocer esa indemnización es por una tipicidad objetiva, porque yo al menos tendré que haber conocido de una tipicidad objetiva básica para haber dispuesto la formalización de la investigación. De hecho, la norma que regula las diligencias preliminares y que en ella regula la obligación de disponer la formalización de la investigación preparatoria te exige individualizar, y esa individualización históricamente exige que el hecho no esté prescrito, pero que el hecho sea delito, tal como está descrito en la disposición de formalización de investigación preparatoria, y que además suponga una relación, una conexión, eso quiere decir individualización, que no es identificación, entre el imputado y el hecho que va a ser materia de investigación. Entonces lo que él dice es, no puede existir un juez que emita una resolución que disponga el pago de la reparación civil en el sobreseimiento en la absolución, si es que el hecho que sostiene el pago de esa reparación no es
típicamente objetivo, cumple con la tipicidad objetiva. ¿Por qué? Porque el juez que se está pronunciando civilmente puede hacerlo porque solo se pronuncia respecto de hechos penales. Si alguien viene ante el doctor Segismundo y le pide que pague una indemnización por un incumplimiento contractual, el doctor Segismundo va a decir, no, yo no soy juez civil, soy juez penal. Eso es lo que dice Pérez. Entonces, desde esa perspectiva, el juez conoce del pago de una reparación civil solo por un hecho que por lo menos es típico objetivamente. Y yo creo que ese es un razonamiento correcto, pero creo que es un razonamiento que no se condice con la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay muchos fiscales que llevan hasta juicio oral un incumplimiento contractual como si fuera estafa. La realidad es que hay fiscales que llevan hasta juicio oral una colusión que es una infracción de carácter administrativo. ¿Qué hago ahí? Él lo que diría ahí, él lo que dice en ese caso es, sal de ahí porque no es tu tema. Yo lo que digo es, ya estamos acá. La ratio legis de la norma que recoge dos acciones es una ratio legis que tiene un presupuesto, el entender que los jueces no son jueces penales, civiles o administrativos, son jueces que conocen derecho, jura nobis curia visto de una forma horizontal, y que entiende otra cosa, que entiende que no hay necesidad de hacer dos procesos por lo mismo y que a eso le llama economía procesal. Si la norma, la razón de ser de la norma es eso, para mí la lógica apreciación del doctor García Cavero no me vale como un criterio de interpretación definitorio. ¿Qué pasa si alguien llega hasta el día de hoy a demostrar que un funcionario público ha causado un daño al Estado a partir de la infracción de normas de conducta o de deberes de función? ¿Y qué pasa si por la razón que fuera, y créanme, en esto sí soy abogado defensor, y puedo decirles que eso pasa todos los días, hay un fiscal que entendió durante 4 años que eso era tráfico de influencias, lo que fuera? ¿Qué pasa si estamos frente a una situación donde el incumplimiento de los deberes de función bajo ninguna perspectiva es un delito? Se ha completado toda la fase probatoria para saber qué fue exactamente lo que sucedió, cómo fue lo que sucedió, que efectivamente no hay fase subjetiva, pero que incluso no hay fase objetiva, es decir, no se cumple con aspecto de la tipicidad objetiva ni la subjetiva. ¿Y qué pasa si estamos acá? Y que aún así ha constituido un daño, y que ese daño es indemnizable. ¿Qué pasa, como suele pasar, si llegamos al etapa intermedio? O incluso yo he visto, y eso ahí te demuestra que el sistema está fallando, cuando acudes a un juicio oral y al final del juicio oral decides que alguien ha matado en legítima defensa. Estamos frente a un caso de tipicidad objetiva, que ya eso tendría que ser una discusión bien larga además. Yo entiendo que no, porque cuando actúa en legítima defensa no cumplo con la tipicidad objetiva, por lo menos no desde una perspectiva como la que defiende el profesor Cavero. ¿Qué pasa en los casos de estado de necesidad? ¿No? Otra discusión es si los casos de estado de necesidad son indemnizables o no. Yo creo que eso tiene un baremo más... Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando actúas en el ejercicio legítimo de un deber o un derecho, pero igual generas un daño y ese daño es indemnizable por razones civiles? ¿Qué pasa? El caso más que yo pongo, que es el que además me discute abiertamente el doctor García Cavero, ¿qué pasa con el incumplimiento contractual que se lleva a categoría de estafa? ¿Hay una tipicidad objetiva? No hay ninguna tipicidad objetiva. Pero ¿cuántas sentencias absolutorias hay en el país que definen que aquello que se denunció, aquello que se investigó y aquello que se acusó como estafa es un incumplimiento contractual? ¿1 millón? ¿Y ahí qué hacemos? El juez penal se tuvo que tragar un juicio oral respecto a un incumplimiento contractual porque no se paró la sangría antes. Ya, eso genera otro tipo de responsabilidad. De eso podemos hablar largo, pero estamos ahí y ese juez sabe que no ha sido una estafa, ha sido un incumplimiento contractual. De acuerdo a la postura absolutamente respetable del doctor García Cavero y de acuerdo a la postura que ha asumido la Corte Suprema, eso no se podría decidir. El incumplimiento contractual no se podría resolver, y el incumplimiento contractual genera un daño, y ese daño es verificable en un proceso penal sin mayor trámite. Pero obviamente un incumplimiento contractual cumple la tipicidad objetiva, nada. Pero hay procesos por estafa que en lo que en realidad implican es un incumplimiento contractual, sí, llegan hasta juicio oral, llegan hasta la Suprema en vía de recurso impugnatorio, por Dios. Es que yo digo, la razón de ser de la norma es
que el juez civil solo evalúe casos que cumplen al menos con la tipicidad objetiva, lo que vendría a decir, si es que no lo interpreto mal, la Corte Suprema y el doctor García Cabero, es que solo podríamos indemnizar casos en los que cumpliéndose la tipicidad objetiva no se cumple con el dolo. Cosa que además me genera problemas porque muchos de los casos indemnizatorios están íntimamente ligados a una negligencia. Y por lo tanto habría, porque tendríamos que bajar de la culpa consciente a la culpa inconsciente, supongo, yo ya no me voy a poner penalista, pero restringir solo la tipicidad subjetiva o el incumplimiento de la tipicidad subjetiva me parece que no es la razón de la norma. Puede discutir la Suprema, puede discutirse una perspectiva del F. Gerenda, puede discutir del doctor García Cabero que no es bueno que los jueces penales se pronuncien sobre cuestiones civiles. Bueno, perfecto, saca a la acción civil del proceso penal todo corto. La discusión política criminal legislativa, en este caso no criminal, política judicial legislativa, es una discusión válida. Yo no tengo una posición firmada. A veces creo que es bueno, a veces comprenderán que creo que es malo, a veces funciona, pero es una discusión de ley ferenda, no es una discusión vinculada a la interpretación de la norma. De hecho, una de las cuestiones que yo le plantearía al doctor García Cabero es por qué la tipicidad objetiva sí y la tipicidad subjetiva no. ¿Por qué utilizando el mismo criterio no puedo arribar a la conclusión de que lo que quiere el legislador es que un juez solo se pronuncie sobre ambas tipicidades? ¿Por qué me elijo una? Claro, yo entiendo que hay un razonamiento ahí, que es un razonamiento en el que durante toda la investigación preparatoria yo puedo no acreditar de manera firme si ha habido presencia de dolo o culpa en un proceso, en la medida en que la mayoría de las veces voy a requerir un juicio oral para la determinación de ese dolo o de esa culpa, la tipicidad subjetiva. En fin, no me quiero meter en aspectos penales que seguramente un penalista puede explicar mucho mejor que yo, pero creo que como regla general, como regla fundamental, tenemos que establecer que probablemente la exigencia de una tipicidad objetiva involucra o incorpora a la interpretación del 12-13 del Código Procesal Penal una distinción que la norma no impone. Y creo otra vez que la regla básica de la existencia de la acumulación de pretensiones, la civil y la penal al proceso penal, es la regla de la economía procesal. Y que la regla de la economía procesal debería ser aplicable tanto al caso llevado hasta las últimas consecuencias con tipicidad objetiva como al que no lo tiene. Eso es lo que yo pienso. Discutible, debatible, sí, pero es lo que pienso. La pregunta que hay que hacernos no es: juez penal, usted no se pronuncie sobre indemnización o reparación civil. La pregunta que hay que hacernos, y que requiere otro tipo de controles, es ¿por qué los fiscales están llevando hasta las últimas consecuencias casos que ni siquiera cumplen con la tipicidad objetiva? Esa es la pregunta. El código no se coloca en la posición que presenta como posible García Cabero, por una sencilla razón, porque hay un conjunto de controles adicionales y previos a eso, la excepción de improcedencia de acción es un caso. Entonces, normalmente yo habría llegado a una etapa intermedia con una excepción de improcedencia de acción declarada infundada en primera y segunda instancia, ¿no? Y me va a seguir diciendo el doctor García Cabero que si el sobreseimiento se basa, como suele suceder, en aspectos que han sido rechazados por excepción de improcedencia de acción, no se va a poder decretar una reparación civil. Pudimos discutirlo y seguíamos en la duda. Entonces, creo que esa es una discusión que hay que plantearnos, porque yo no veo qué ganamos si sacamos aspectos de la tipicidad objetiva. Si un aspecto de la tipicidad objetiva se cae o vemos que la imputación planteada por el fiscal ni siquiera resiste la tipicidad objetiva, puede ser un criterio para preguntarnos por qué hemos llegado hasta acá, cosa que yo hago muchísimo en mi carrera profesional, pero seguiría pensando que mejor resuelve ya de una vez la indemnización. Sé que esto no es fácil, que involucra mucho, una discusión mucho más abierta de contenido penal, material, etcétera, pero me parece que esa es una cuestión que hay que tener clara. Ahora, pero entremos, dicho esto, porque me parece que es la resolución, digamos, más importante y potente, no entiendo que sea un precedente, ¿no? Que lo ha asumido. Ahora, tendríamos que dotarle de contenido. Oiga, ¿qué entiende usted por tipicidad objetiva? Porque ahí también podremos discutir un rato. Es decir, yo estoy seguro seguro de cuál es la posición del doctor García Cabero, pero creo que incluso en ese extremo puedes situar aspectos, vuelvo,
vuelvo al mismo tema, en el ámbito del control de la acusación, lo que se conoce como control sustancial. Yo de hecho creo que, yo soy el primero en llamarlo control sustancial, ya no lo sé, pero lo que se conoce como control sustancial, el Código Procesal Penal en el artículo 340 y algo, lo que fuera, ya me olvidé solo de los números, pero lo tengo bastante desarrollado en mi libro. Cuando realizas un control sustancial, a pesar de la existencia de una acusación, las causales de sobreseimiento son interminables, ¿no? Yo puedo evaluar ahí culpabilidad, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva, causa justificación. Todo ese marco de evaluación es el reconocimiento expreso por parte del Código, que en la etapa intermedia puedo evaluar todo eso. Y el artículo 12, que establece que puedo dictar la reparación civil de sobreseimiento, sabe que estoy evaluando todo eso. Y lo que no me dice el Código en la regulación de las causales de sobreseimiento es que yo, cuando no hay tipicidad objetiva, tengo que renunciar a la reparación civil. Es decir, el Código es consciente de todas las razones que pueden llevar al sobreseimiento. Hacer una distinción de la necesidad de una tipicidad objetiva para el dictado de la reparación civil es algo que por lo menos sistemáticamente no se resuelve. Entonces, ahí está, ¿no? El 2. No se realizó, no puede atribuirse, que es un tema de inexistencia, la tipicidad objetiva es imposible, no es típico, concurre una causa de justificación de inculpabilidad o punibilidad. En todos esos elementos, ¿a qué definimos? O sea, ¿cómo hacemos para integrar estos elementos con la tipicidad objetiva? Sería una pregunta que en todo caso habría que responder. Y si la Corte Suprema ha elegido que sea la posición del doctor García Salero absolutamente respetable, quizás habría que explicar mejor qué casos interesan en general. Yo soy de la idea de que no debería ser así, que deberíamos ser más flexibles. Ahora, dicho esto, ¿qué pasa? ¿O cómo se debe resolver el trámite del pago de la reparación civil? Yo creo que esa es una pregunta importante. Y además es la pregunta por la que se me convoca. Y voy a adelantar que no tengo idea, que la respuesta es no tengo idea. ¿Qué pasa cuando alguien pide a ver, primera cuestión que ha traído acá el doctor Iberico? El doctor Iberico sostiene ya hace buen tiempo, lo sostuvo en ámbito de un acuerdo plenario, que la pretensión civil debe nacer con la investigación. Que en el momento en que me constituyo un actor civil, además tengo que pedir un monto. Porque si no se pide el monto, la investigación en curso pierde noción, porque sobre la base de qué embargo pido inhibición, incauto, ahora que se mezcla tanto el embargo con la incautación, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una postura interesante. Lo que pasa es que no sé si es una postura posible. Es decir, al inicio de una investigación como las que les toca a ustedes, ¿no? Una mega investigación por un delito de mega corrupción, yo cómo me voy a imaginar al momento que me constituye un actor civil cuál es el daño que acarrea toda la discusión del proceso que va a llegar a tener 3.000 tomos. Entonces, es razonable, y esto es algo que yo siempre defiendo, siempre hay que entender las medidas cautelares, la búsqueda de restricción de derechos y la constitución de las partes dentro del contexto del proceso más progresivo de todos los procesos que existen en el ámbito del derecho, el proceso penal. El proceso penal es el más progresivo, lo voy a llamar así, porque es el más incierto, y es el más incierto porque usualmente los imputados no contribuyen o no plasman en documentación los delitos que cometen, normalmente. Eso es lo bravo del derecho penal. Hoy día tengo una sospecha, y de la sospecha a la convicción la historia va cambiando, va mutando. Por lo tanto, también muta el convencimiento de la dimensión del daño, sobre todo en delitos complejos. Entonces, me queda claro que el doctor Iberico no pretende que sea inamovible, ¿no? Lo que dice el doctor Iberico es, se tiene que ingresar una pretensión que puede modificarse en el tiempo
pero tiene que ingresarse una pretensión, porque lo que no puede hacerse es yo soy actor, pero ya pido después. Eso es lo que dice el doctor Iberico. Yo estoy de acuerdo con esa posición. Con lo que no podría estar de acuerdo, y esto no lo dice el doctor Iberico, pero hay quienes sí lo dicen, con lo que no podría estar de acuerdo es con que el monto fijado al inicio sea el monto definitivo, porque eso es imposible. Es decir, sería introducirle al actor civil, en el caso de este subsistema, a los procuradores, una exigencia de prácticamente imposible cumplimiento. Este es un dato. El dato de sí tienen que poner un monto al inicio, no es un monto definitivo. Es la primera idea en la que yo por lo menos en la que yo creo. Ahora, una segunda cuestión sería la constitución del actor civil y el ingreso de un monto referencial en la constitución del actor civil puede ser considerada una pretensión, y mi respuesta sería no. Imposible. La constitución de una parte o de un sujeto procesal, en este caso es una parte claramente, además es una parte pasiva de la relación civil del proceso, no puede ser nunca una pretensión. El hecho que le llamemos proceso, al proceso penal, es un hecho que ya está largamente explicado por todos los profesores de derecho, que no lo voy a repetir, pero la investigación preparatoria no es en sentido estricto un proceso, porque el proceso precisamente se regula a partir de la presentación de una pretensión, pero la pretensión del proceso penal es la actuación, y será la pretensión civil incorporada por el actor civil, y eso se da en la etapa intermedia. Entonces, hablar de una pretensión en la investigación preparatoria es un error. Hablar de que tengo que ingresar una pretensión indemnizatoria en el momento que me constituyo un actor es otro error, porque la constitución de un actor no es la introducción al proceso de una pretensión, es la condición de sujeto procesal que me va a permitir actuar en el plazo previo al juicio. Y en ese plazo previo, ¿qué se hace? Se recaba información. ¿Y qué hace un actor civil constituido en investigación preparatoria? Recaba fuentes de prueba que determinen su daño y el monto de ese daño. Entonces, ¿cómo alguien puede saber el número de algo que no ha investigado? Es la primera pregunta. Puede calcular el número, porque puede verificar. El daño es verificable en ciertos delitos como la muerte de una persona, es verificable y puedes hacer un pronóstico razonable y rápido. Pero ¿cómo hacemos en el delito de colusión desleal? ¿Cómo hacemos en el delito de negociación incompatible? En un proyecto respecto del cual tengo que constituirme actor civil, en este caso Procuraduría del Estado, porque tengo que participar y tengo que pedir una pericia para determinar el daño de un megaproyecto. ¿Cómo hago? ¿No? Ejemplo a todo. Entonces, es naif decir que alguien... De hecho, yo creo que los montos estrafalarios que nos están tocando son montos estrafalarios porque no están mirando que no es lo que parece, ¿no? Y de hecho, tenemos una larga data de procesos penales en los que fijamos la reparación al ojo, ¿no? ¿Cuánto le fijo al muertito? 8.000, ¿no? 8.000 se fija. Entonces, esa reparación al ojo probablemente tiene como problema que el debate no incorpora la discusión respecto a la responsabilidad contractual, el daño moral, el daño emergente, todas esas cosas de las que resolvemos pero no sabemos, ¿no? Exacto, eso es imposible. Es decir, un juez penal civil intergaláctico no puede aplicar una reparación civil porque me late chocolate, ¿no? Eso es imposible, y eso es lo que hacemos. O sea, los abogados pedimos y no hacemos un desarrollo. Entonces, estamos tratando de salir de ahí, ya todos somos conscientes que tenemos que salir de ahí y que las sentencias penales tienen que desarrollar, oye, ¿por qué 100 y por qué no 200? ¿No? Y si tenemos que hacer eso, también tenemos que reconocer que el número que yo ponga el día que me constituyo no puede ser un número definitivo, porque sería poco serio. Querría decir que toda la investigación preparatoria no sirvió para nada. Entonces, yo creo
y defiendo la posición del doctor Iberico, que es una posición de introducir un monto que sea por lo menos un monto límite en el ámbito de un conjunto de medidas provisionales, sobre todo medidas de carácter patrimonial, cautelar de carácter patrimonial, que se van a pedir, ¿no? Pero también tengo que decir, yo sé que me van a decir lo que pasa, que usted es un abogado, yo siempre contesto, claro que soy un abogado, no soy ingeniero y hablo como abogado, no puedo hablar como otra cosa, pero no soy tan bobo de sentarme acá a creer que lo que diga en una conferencia me va a ayudar en un proceso, pero también creo que hay que tener cuidado en la constitución de las partes. No estamos haciendo un proceso penal democrático si creemos que introducir, tú introduces nomás, ¿no? Oye, persona jurídica, no, acá RUC y adentro, ¿no? Estás metiendo a personas naturales y personas jurídicas en un proceso penal. Si alguien cree que la evaluación de las consecuencias accesorias se hace al final y no ahora, ¿no? Que ni siquiera ahora hay una evaluación indiciaria, que la evaluación indiciaria sabe si la persona o no, pero no la persona jurídica, eso es un atropello espantoso. De la misma forma como que creo que una de las modificaciones que hay que hacer al código es el control de la disposición de formalización. La razón de ser de la comisión que decidió no hacer un control de la disposición de formalización fue que para eso estaba la excepción de improcedencia de acción. Uno, creo que la excepción de improcedencia de acción no corrige todos los problemas que puede tener una disposición. Dos, en el caso de la persona jurídica no hay excepción de improcedencia de acción. Entonces hay que empezar a evaluar con seriedad que no puedes incorporar por incorporar a alguien en el ámbito de ninguno de los sujetos procesales. Y lo mismo con el tercero civil. También he escuchado cosas como la relación de dependencia la discutimos después de que la empresa quebró y a mí me dio un infarto, ¿no es cierto? Porque está sometido a un proceso penal que no era justo. Entonces yo creo que hay que tomarse en serio la incorporación de las personas pasivas de la relación penal, pasivas de la relación civil, da igual, pero de todas, porque las estamos involucrando mal que bien a un proceso penal, más allá de que la consecuencia jurídica que apliquemos sea penal o civil, o más allá de que alguien diga las consecuencias. En una audiencia la otra vez me decían, las consecuencias accesorias no son penales. Yo decía, tú llámale como quieras a eso, son malas, son feas, no me gustan, no le gustan a nadie. ¿Cuál es el punto? ¿No? ¿Cuál es el punto? Entonces yo creo que eso es algo que también hay que tener en cuenta. Pero bueno, vayamos al grano. ¿Qué pasa cuando qué pasa cuando hay un actor civil ya constituido, ¿no? Se insistió mucho en la libertad, yo no sé si siguen con eso, de que como el 359 me parece que se establecía la obligación de la reparación civil en la acusación, los fiscales tenían que cumplir con eso, ¿no? Y que si no cumplían con eso devolvían la carpeta para que el fiscal se pronuncie a pesar de la existencia de un actor. Ya, eso no es así. No es así. Es evidente que existe una cosa que se llama interpretación sistemática, ¿no? El artículo 12, 13, 14 del Código Procesal Penal establecen con claridad meridiana que constituir el actor civil cesa la capacidad del Ministerio Público para ejercer la acción civil. Eso es así porque es evidente de la perspectiva de una pretensión de que la naturaleza civil que así es. Siempre el privado es el señor y es quien tiene el dominio. Eso es así porque la indemnización por daños y perjuicios de la reparación civil, como lo quieran llamar, nunca es una sanción, es otra cosa, más allá de que puedan incluirse punitive damages, pero esa es otra historia. Pero es fundamental tener en cuenta de que eso es así. Un fiscal no puede ni sustituir a un actor civil constituido, ni concursar, porque eso en el Código del 40 generaba mucho daño, ¿no es cierto? Normalmente los jueces tenían una tendencia que era acudir más hacia lo que decía el fiscal, por la misma razón de que hay gente que cree que las pericias oficiales tienen más valor que las pericias de parte, ¿no? Yo ya lo que sostengo hace mucho tiempo es, si este es un proceso, si a este proceso lo llamamos acusatorio, y si este proceso acusatorio que pretende regular de la mejor manera posible la defensa de los derechos de las personas involucradas en el proceso y la igualdad procesal y el derecho de defensa, tiene a dos partes que discuten para llegar a una conclusión, y esa es una parte que se llama Ministerio Público y esa es otra parte que se llama imputado, no hay pericia oficial, pues hay pericia de una parte y pericia de otra parte, de parte y de parte.
que estoy en el REPEG, que soy de una entidad estatal, igual, parte. Ah, no, lo que pasa es que tú le pagas, a él también le pagan. Ya seguir con esa idea es una idea decimonónica. Exactamente lo mismo acá, es decir, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué el fiscal se va a sustituir en el pago de la persona de dinero? Y la respuesta es, mira, nuestro sistema judicial, a la gente que no tiene ingresos, le permite defenderse cuando es imputado, pero no cuando es víctima. El abogado de oficio se le asigna en este país al imputado, no al abogado de oficio. Entiendo que hay una norma de interpretación, hay un intento de reforma, que no sé si ya lo hicieron. El día en que exista abogado de oficio para el imputado y abogado de oficio para la víctima, y ese día probablemente no lo veamos nunca, se acabó esta discusión. Hay, pero no establecieron la ley como regla, no lo sé, o falta de medios, pero la razón de ser de la ley orgánica del Ministerio Público era que en su momento no había, que es la norma que nos sigue persiguiendo hasta aquí. El 359, que regula el contenido de la acusación, es una norma que otra vez la copiamos de Costa Rica o no sé dónde. Entonces, ahí estaría más claro. No conozco exactamente si hay una reforma de la ley de oficio o si la ley de oficio es clara, y tampoco conozco si hay recursos. Pero la razón de ser de adjudicarle al Ministerio Público el solicitar la reparación civil era proteger a la víctima, era que actúe en representación de la víctima, porque las víctimas asociadas al derecho penal, en la mayoría de los casos, no siempre, no tienen recursos. Por lo tanto, frente a la ausencia, frente a la no obligatoriedad de un abogado para la víctima en algún momento, y ahora frente a la ausencia de recursos para que hayan abogados, si ya está el fiscal, que el fiscal se ocupe. Eso rompe un poco el proceso, no tiene mucho sentido, pero es de carácter excepcional. Es cuando no tienes abogado, cuando no lo has elegido, cuando no afectas el derecho privado de la parte que no decide porque no ha puesto a alguien que represente sus intereses en el proceso. Ahí tiene justificación el hecho de que participe el fiscal. En cualquier otro caso no. Entonces, respondiendo a las, sé que van a venir más preguntas, pero respondiendo a las inquietudes que sé que existen en torno a esto. Si existe actor civil, el fiscal no tiene que pronunciarse más por la reparación civil. Alguien habla del recuperar la facultad. ¿Y cuándo hablan de recuperar la facultad? Cuando el actor civil desapareció. Había una chica que decía la otra vez en televisión, el abogado tal me abandonó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de circunstancias? ¿Qué pasa cuando el actor civil constituido, por la razón que fuera, aparece, se constituye y de ahí no sigue el proceso? Entiendo que hay regiones en este bellísimo país que dicen recupero, ¿no? Yo no sé cómo llegar ahí. Es decir, ¿bajo qué argumento recuperas? Entiendo que habría que recoger el mismo argumento, el de la desprotección, sí, pero la norma dice esa, ¿no? La norma dice esa, hay un actor civil constituido, siempre queda la vía del proceso civil, además, porque en el momento en que se abandona, se desiste el proceso, no hay cosa juzgada material. Ahora, probablemente, más allá de ir a figuras tan complejas como la que el fiscal recupere, porque además le has dicho al fiscal, en algún momento dado le has dicho, señor, usted ya no se va a ocupar de esto, y seguramente se persigna, ¿no? Y se dedica a lo que sabe, que es a penal, ¿no? Porque el fiscal, cuando, otra vez, si volvemos a lo anterior, acumular la acción civil a la persona penal no es tirar un número prudente, ¿no? Es investigar, crear los actos de investigación que verifiquen el daño, hacer la conversión del daño en términos técnicos, jurídicos, daño moral, es una chamba. Entonces, ¿qué? ¿Le vas a decir el día del juicio al fiscal eso que te dijimos que no hagas, lo tienes que hacer ahora? Y te va a decir, pero yo ya no había dicho no lo haga. Entonces, claro, entonces yo eventualmente, sí, es verdad que hay que revisar la ley del abogado de oficio, pero tendríamos que regresar al tema de si hay un actor constituido y el abogado no viene, sancionar al abogado ante el colegio respectivo, pedir su sanción y pedir un abogado de oficio.
Esas son las soluciones que tenemos que dar, no la solución decimonónica de volverle a tirar al fiscal lo que no es su trabajo. Ahora, sobre todo cuando ya el fiscal cesó de sus funciones, y dejar al fiscal para aquellos casos, que son muchos además, a veces nos olvidamos de la realidad, en los que nunca hay un abogado o un actor civil legítimamente constituido, que ahí sí yo lo dejaría, porque el fiscal entiende desde su inicio que tiene que ocuparse de las dos cosas. Yo creo que ahí hay que trabajar más de ley diferente que de ley de data. Lo que no me explico es cómo le devolvemos al fiscal el ejercicio privado de una acción instaurada por un privado. Es decir, yo entiendo que el fiscal se ocupe de una acción privada en el contexto de la ausencia total de una víctima personada del proceso, pero no entiendo que recupere el interés privado de una persona que por la razón que fuere ha dejado de asistir a un proceso. ¿Por qué? Porque eso es un interés privado, es un derecho privado, regulado por el derecho privado, por Código Civil, y porque es el pago dinerario de capital de otro interés absolutamente disponible. Y sí, los actos procesales son actos que involucran necesariamente la definición de la conducta procesal de alguien. Y si alguien no acuerda, eso está desistiéndose de algo que está a su entera disposición. Los fiscales no. Los fiscales tienen un código de conducta, tienen una obligación, tienen el principio de legalidad procesal, pero los privados no. Si los privados no quieren pedir una indemnización porque el proceso les es más costoso que la propia indemnización, ¿está bien? Ahora, yo sé, alguien va a poner ahora en fichas, pero eso puede ser otras razones. Manifiesta imprudencia del abogado. Además, nos encanta decir que los abogados somos imprudentes, sí. Se evaluará eso a efectos de un proceso civil, o que el abogado chanque, pues, que pague el monto de aquello que no le dejó cobrar a su cliente. Así funciona en otros países. Si hay un abogado que realiza una conducta temeraria en ese sentido, el abogado tendrá que pagarle a su cliente. Acudir a conceptos más como es, me parecería que sería legítimo. Esa es otra cuestión que, por lo menos yo sí creo que constituye el actor civil, o con él o con nadie, ¿no? ¿Qué pasa? Y esta es otra pregunta que entiendo que tenemos. ¿Qué pasa cuando llegamos a la etapa intermedia y el actor civil no presenta una pretensión definitiva? Podríamos llamar provisional y definitiva. A ver, yo creo que la interpretación que podemos realizar de la Corte Suprema es que el primer monto, el que introduzco como base primera de la pretensión, creo que es referencial, pero no es una pretensión. Yo le llamaría una pretensión referencial, ¿no? Yo creo que la única forma de entender una pretensión en sentido estricto es, primero, en el proceso penal, porque se ha culminado la fase de recolección de fuentes de información, porque ha concluido la investigación que nos ha llevado a presentar esa pretensión, y porque la presento ante un juez en el momento indicado, que es el momento en el que ya conozco cuál es el objeto definitivo del proceso. Por mucho que querramos y queremos, no hay un objeto procesal durante la investigación preparatoria, porque el objeto también es progresivo. Y la definición del objeto procesal se da solo sí, con la acusación. Hasta tal punto que yo puedo cuestionar una acusación que recoge hechos distintos a los que han sido objeto de la disposición. Puedo ir hacia abajo, pero no hacia arriba. No puedo sumar datos que no han sido y sobre los que no me defendí. Por lo tanto, ¿respecto de qué pido una pretensión civil? Respecto del objeto procesal. ¿Cuándo lo conozco con la acusación? Y ese es el contexto, principio y final del daño. Y además yo también tendré, porque uno cree que oponerse es control sustancial, ¿no? No, oponerse no es control sustancial. Oiga, usted ha introducido un hecho que no es materia y yo no he actuado prueba que corrobore el daño en ese extremo. Deme 10 días.
Es decir, yo he estado trabajando en investigación preparatoria. Los actores civiles deberíamos estar acostumbrados a trabajar en investigación preparatoria. No es aguantar, ahí resistir cuando me llaman, es trabajar, presentar pruebas, pericia, datos que demuestren que no hay dolo, hay negligencia, que la negligencia no es grave. Todo eso puede identificar cuál es el daño que se ha ocasionado, que el daño no es tal, ¿no? Por ejemplo, uno de los criterios que se utiliza para evaluar uno de los procesos que se discute, que no voy a decir cuál es no, las carreteras no eran rentables. Oye, las carreteras no tienen que ser rentables, tienen que estar comunicados para ser desarrollados. Uno no puede cobrar, uno no puede evaluar el peaje para saber si la carretera que hemos hecho hacia determinada zona del país es rentable. Eso no es rentabilidad en términos de política estatal. Lo que es rentabilidad en términos de política estatal es que la gente tenga acceso a hospitales. Ese es lo que supone el desarrollo. Entonces, yo puedo tener al inicio una idea de un daño que después, cuando entiendo, por ejemplo, en el caso de corrupción, el proyecto en su contexto, me doy cuenta que no es así. Entonces, respondiendo a la otra pregunta, yo sí creo que solamente podemos hablar de una pretensión en sentido estricto en la acusación. Creo que el plazo es de 10 días. Y creo, cuando me hacen la pregunta, ¿qué pasa si no presenta el actor civil? ¿No? Pasa que no hay pretensión. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿hay desistimiento? No existe desistimiento tácito en la respuesta, ¿no? ¿Hay abandono? Claramente un abandono. Es decir, ¿qué podría decir un abogado que no cumplió los 10 días para pronunciarse en el marco de la acusación? ¿Qué podría decir? Que no lo notificaron. Y si no lo notificaron, ¿qué podría decir? Que no hay abandono, ¿no? Pero ¿qué va a decir? Me ha notificado, pero me ha dado igual tu plazo. O lo que va a decir es, tu plazo es un plazo de oposición, no es un plazo para todo lo demás. Yo lo que recomiendo es hacer algo más fácil. Otra vez, las reglas no son para seguirlas al dedo. La única interpretación posible no es la literal. El código establece un plazo de 10 días para cuestionar, observar, oponerse y para todo lo demás. Y lo que yo creo que tienen que hacer los jueces de investigación preparatoria es emitir resoluciones más complejas. Traslado a las partes y 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que no haga esto dentro de los 10 días, para eso soy juez. Y que las partes tengamos la posibilidad de necesito más tiempo. Que es otra discusión que yo también, es decir, habrá un paso perentorio para la oposición, porque eso lo establece la ley, pero podemos... Yo no creo que establecer pautas de actuación administrativa judicial sea un delito. Siempre que esas pautas no restrinjan derechos asignados por el Código Procesal. Las reglas no son importantes, lo importante es lo que está detrás de esas reglas. El Código Procesal nos exige discutir la reparación civil en el ámbito de presos, sí. Nos exige evaluar cuestiones de la reparación civil en la audiencia de sobrecimiento, sí. En la audiencia de control de acusación, sí. En todas. El juez tiene que evaluar si sobresee el proceso, si lo sobresee y dicta una reparación civil, y tiene que evaluar la acusación, si va a juicio, si al juicio van la acción civil y la acción penal, ¿no? Y tiene que evaluar con qué monto se va, por qué se va a hacer el... Tiene que evaluar todo eso. No, pero el código no lo dice. Lo dice, pues no leas un artículo, léete todo el código. Eso se llama interpretación sistemática, claro que lo dice. Entonces, pero el 3, 4, 9, no me diga pues, eso no es derecho, eso es procedimentalismo puro. Todo lo que caminamos para salir del procedimentalismo puro, para llegar a un proceso, y ahora vamos a volver a lo mismo. No, te incorporo como persona jurídica porque la norma de incorporación de persona jurídica solo dice nombre. Pues sí, hijo, dice fundamentación jurídica. Fundamentar es analizar pretensión. Interpretemos lo que siempre me ha dicho mi maestro, el profesor Asensio Mellado. Lo primero que te preguntas cuando ves una norma es ¿para qué sirve? Esa es la pregunta. ¿Para qué sirve la norma que regula el control de la acusación? ¿Para qué sirve la audiencia de control del sobrecimiento? Para preparar el juicio. Ah, pero solo penal, porque esto es un código procesal penal y el artículo tal no habla. No, hijo. Léete todo el código. No has visto que regula la acción civil, no has visto que regula el tercero civil, para que todos lleguen preparados. Hay un señor que dice que él ya había puesto su postulación
había postulado su pretensión cuando se constituyó. Eso no existe. Nadie postula una pretensión cuando ingresa un proceso, ¿no? No en el proceso penal. Pero esto es una acción civil. Usted mismo dice que al ser una acción civil se rige por el derecho civil, sí, pero incorporándose a las condiciones de un proceso penal. Y ahí vamos a la tercera discusión, por la tercera pregunta que me he planteado antes. Me han adoctrinado para... Yo iba a venir a hablar de otra cosa, pero esto está mucho más divertido. La tercera es: ¿cómo se resuelve el pago de la reparación civil? En la absolución está claro. En la absolución no hay problema. Porque en la absolución el proceso se agota. Se agota el proceso. Y lo único que... Y por ejemplo, ahí es donde discrepo abiertamente con el doctor Pedro, porque yo podría entender que en el sobreseimiento se paga la reparación, cuando menos cuando se cumple con la tipicidad objetiva, pero conozco 1 millón de sentencias que cuestionan la tipicidad objetiva de la imputación en la sentencia. ¿Por qué pasó? Es lo que yo siempre digo: deberíamos tener más conferencias de etapa intermedia y menos conferencias de litigación oral. El problema no es la litigación oral, de hecho los juicios creo que va bastante bien. El problema es por qué ciertos casos llegan al juicio oral. Ese es el problema, y esa es la discusión. Pero digamos que hemos llegado por lo que fuera, y digamos que el juzgado unipersonal, el juzgado colegiado, llega al convencimiento de que no, de que es atípico, pero que esa atipicidad trae un daño grave, y que ese daño hoy está acreditado, verificado, moral, patrimonial. Ahí no me voy a meter, ahí llamen a mi amigo Leisel León, ¿no? Si está acreditado el daño, ¿qué hago? Ya todas las etapas del proceso agotadas, estoy a punto de meter la sentencia. Oye, mijo, el código nos permite, condena, absuelve penal, condena. Y además declara lo que está probado, porque hemos tenido un juicio oral. Ahí lo tengo claro. Ya sea porque la pretensión civil la introduce en la etapa intermedia el fiscal, ya sea porque la introduce el actor civil. La pregunta es: ¿cómo ordeno el pago de la reparación civil en el sobreseimiento? Porque lamentablemente el código no regula un proceso. A ver, para ponerlo en términos más estrictos, cuando el código advierte la posibilidad de que una persona haya podido causar un daño a otro, pero que eso que cause el daño no sea delito, suponga el pago de una reparación civil, lo que está reconociendo es que vamos a pasar a través de un procedimiento que pruebe tal cosa. Y como he utilizado la palabra prueba, hay que probar tal cosa, la única respuesta a cómo pruebo es a través de pruebas. Esto parece 3 redundancias, pero no, ninguna lo es, ¿no es cierto? Estoy hablando de actos de prueba a diferencia de prueba en sentido estricto. Es decir, yo solo puedo llegar a la conclusión de que alguien no ha cometido un delito, de que alguien lo ha cometido, de que alguien ha causado un daño, de que alguien no lo ha causado, a través de un debate probatorio. Porque son las pruebas las únicas que pueden confirmar que alguien ha cometido un daño, que alguien ha generado un daño a otro. Y son las pruebas las que pueden confirmar incluso eso, incluso cuando delito no exista, porque también habrán habido pruebas que demuestren inocencia, ausencia de dolo, en el ejemplo básico del profesor García Cabello. Entonces, desde ese contexto me queda claro, me queda bastante claro, que la absolución no presenta problemas. ¿Cuál es el problema que plantea el sobreseimiento? Oye, pero ¿cómo vas a dictar una reparación civil si no ha habido prueba? Porque las pruebas solo se dan en un juicio oral. Entiendo que la posición vital de los codificadores fue que si el proceso civil no tenía un plenario en el sentido total de la palabra para aplicar una indemnización por daños y perjuicios, ¿por qué la tendría que tener el proceso penal? Es decir, si nos hemos pasado condenando a la gente por procesos escritos, ¿por qué no fijamos la reparación civil en base a esta escrituralidad? Eso plantea varios problemas: la resistencia de un sector bastante amplio, que a mí me preocupa, de no tener acceso a la carpeta fiscal o que los jueces no la tengan. Me plantea el problema de que los jueces que podían dictar sentencias respecto de la escrituralidad de la prueba la hacían teniendo el expediente todo ese tiempo. Acá la carpeta fiscal la tienes que una sesión, 2, 3, no lo sé. No sé cuánto dura un control de sobreseimiento, pero entiendo que normalmente una audiencia de punto, ¿no? Extender la audiencia de control, sí, 3 sesiones. Okay. Entonces,
Desde esa perspectiva, el proceso es complejo, lo que me ha tocado a mí, no. Pero, a ver, entonces, en 3 sesiones, además, el problema no es tanto tener una idea total de cuál es la reparación civil, el problema es uno mayor. Yo solamente puedo decidir algo en base a un contradictorio. Entonces, si instauramos un proceso penal de estas características es para respetarlo en su totalidad. Lo que hagan los civilistas con su proceso civil escrito, ahí déjalo. Nosotros hemos decidido que lo que aquí se discuta, independientemente de lo que sea, es a través de un debate. Y que las consecuencias que dictamos en este proceso del que estamos orgullosos sean siempre luego un debate. Entonces, mi posición es clara. Un auto de sobreseimiento que pretenda fijar la reparación civil puede hacerlo solo luego de una audiencia probatoria. Puedes hacer una cortita, seguramente, no lo sé. Pero me parece que ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Entiendo que hay 2 posturas. Una es, hago la audiencia, estoy en audiencia de control, ¿no? Y ahí hay un problema, porque lo que dice el código, y ahora lo estamos viendo, lo que dice el código es que con el auto de sobreseimiento se puede ordenar el pago de la reparación civil, ¿no? Es decir, no hay un auto de sobreseimiento de la acción penal y un acto de sobreseimiento del pago de la reparación civil, así no funciona. Es que en el momento en que decides, le voy a sobreseer el caso, esto no es delito, no se puede demostrar lo que fuera, lo que existe es yo le llamaría obligación de ordenar el pago de la reparación civil. Y yo creo que lo que tendría que haber hecho el legislador es, cuando el juez, yo creo que yo lo hubiera escalonado, yo hubiera dicho, si un juez decide sobreseer la causa, pero considera que persisten razones para fijar una reparación civil, declarará el sobreseimiento de la acción penal y ordenará la decisión de una audiencia en las sesiones correctas. Eso es lo que debió pasar. Y frente a la inexistencia de una regulación como esa que necesitamos y que vamos a proponerla como reforma, porque si no va a ser imposible, la pregunta es, ¿pueden los jueces crear un procedimiento donde no lo hay? ¿O la legalidad procesal prohíbe eso? ¿No? Yo creo que no prohíbe en la medida en que no estás creando un proceso, estás obligando a 2 personas a que sometan un debate contradictorio con pruebas. Pero no es fácil, no es fácil. Es decir, yo me inclinaría por pensar que en ausencia de regulación no puedo. Yo, ¿no? Pero creo que también la resolución debe tener cuidado en establecer que ese sobreseimiento no constituye cosa jugada frente a la pretensión civil. Y creo que toda postulación o pretensión no solo predica, presupone, exige un pedido final, sino que también propone pruebas. Yo no te digo al momento en que voy a juicio oral, quiero tanto, te digo, quiero tanto y vamos a actuar esto para que te demostrarte que me pague tanto. De la misma forma como que digo, quiero que le apliques tantas penas y esto te lo voy a demostrar a través de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que también un dato me parece importante introducir al debate, es que el actor civil tiene que introducir pretensiones de trámite penal, pero tiene que introducir pruebas. Y el juez tendrá que resolver la actuación de esa prueba cuando esté frente al convencimiento de que lo que tiene que hacer es sobreseer la causa. Entonces sí, yo creo que esto se hubiera resuelto con una audiencia intermedia. Yo creo que esto se hubiera resuelto diciendo, voy a sobreseer la acción penal y vamos a ir a un debate sobre la acción civil. Ahora, eso es posible. Ahora, yo voy a considerar una respuesta para eso. O sea, crearían los jueces un proceso que no existe. Podría una parte oponerse frente a la inexistencia de una audiencia, de la imposibilidad de celebrar una audiencia que el código no regula. Yo creo que inconstitucional no es, ilegal no es, no puede serlo. Es decir, no estoy creando al final la audiencia es que decirle a la gente que venga, no es tan complejo, y es seguir la misma regla del juicio oral, ¿no?
queda claro eso, es decir, la regla del debate, de la postulación de parte, la discusión, simplemente que acá te restringes a las pruebas vinculadas a la necesidad del derecho civil. Y puedes hacer un control. Yo, en principio, fijar una audiencia para la discusión de la reparación civil no me parece un problema. Lo peor que te va a pasar es que todas las partes van a saber que has sobreseído, que tu decisión es la de sobreseer. Pero hace mucho tiempo, cuando convocábamos a lectura de sentencia, también todos sabíamos que venía y ya estaba, y nadie se moría. Bueno, en ese caso era más complicado por obvias razones, pero yo creo que es más difícil responder a la pregunta de ¿lo podemos hacer ahora? Yo creo que es más difícil. Yo creo que hay dos opciones. Una opción es generar el procedimiento que lo habilite, u otra decir que esa es una norma impracticable, declarar expresamente de que tu sobreseimiento no supone una declaración sobre la responsabilidad civil, por lo tanto no constituye cosa juzgada, no puede hacerlo, y decirle a la parte de que la actuación de pruebas tiene que hacerla en el proceso civil porque es su persona obra, ¿no? Yo creo que ahí hay una zona muy gris, una zona gris propia de un código que no lo predica, que no se colocó en esa posición. Mi querido amigo Tito Pereira siempre me llama y me dice, en tu libro sobre etapa intermedia tú no resolviste qué pasaba. Yo digo, pero tendría que ser mago, ¿no? Yo creo que también pasa un poco eso. Ahora, esto era bien obvio, pero pasó y tenemos una norma incompleta. Yo, juez, claro, no lo soy, es más fácil decirlo, me animaría a solicitar a las partes una audiencia de discusión en relación a la responsabilidad civil. Y además eso no significaría que voy a resolver en uno u otro sentido. Yo lo que les diría es, en la medida en que la norma me habilita a declarar el sobreseimiento y pagar la reparación civil, y siempre dejando en claro que no estoy diciendo que voy a sobreseer, ¿no? Pero en la medida en que la norma me habilita y que no estoy optando, pongámonos en el supuesto en el que el fiscal solicita el sobreseimiento y no fuerza la acusación, ¿no? La norma me habilita a ordenar el pago de la reparación civil en el sobreseimiento. Bueno, discutamos si hay responsabilidad civil con independencia de la cuestión penal que ya la resolveré. ¿Es válido eso? A mí me parece válido. A mí no me parece. Hay varias audiencias, el control de identidad, y hay un conjunto de audiencias que no voy a decir que se las inventan, pero se han generado en la práctica habitual. Es decir, las audiencias son un género, no son algo que esté escrito en un papel, son un género. O sea, la idea que debe acompañar al código es que toda decisión tan trascendente, y sobre todo aquellas que restringen derechos, como es el pago de la reparación civil, tiene que ser luego de un debate contradictorio con todas las garantías procesales. Por lo tanto, nunca crear una audiencia va a ser una violación procesal. Nunca crear audiencia, habilitar audiencia va a ser una violación procesal. Yo me atrevería. Exactamente. Y además acuérdense que cada vez que el código quiere crear una audiencia va al 8, ¿no? Al 8. Es decir, lo ha hecho. O sea, acá me van a decir que si hubiera habido una referencia al 8 de nuevo ya estaba salvada la cuestión. Eso es volverse nuevamente legalista, y no estaría de acuerdo con esa posición. Ahora, sí creo que tenemos que trabajar más, y aquí sí con los especialistas de verdad, en qué tenemos que discutir, ¿no? Esa es un poco la discusión. Yo he conversado mucho sobre esto y no tengo clara la idea. Por ejemplo, alguien decía, y esto está sujeto a evaluación, creo, que la pericia. No, la pericia, acá es el daño ya. O sea, tú ya llegaste a la decisión de que el hecho es este. Y de hecho eso motiva tu sobreseimiento, ¿no? Porque tu hecho es así o asá, pero carece de. Por lo tanto, ya no tienes una discusión en el ámbito fáctico histórico, ¿no? Tienes una discusión en el ámbito medir ese hecho. Tengo mis dudas, porque alguien podría acreditar que el hecho no fue probado. Tengo mis dudas. Pero, por ejemplo, mucha gente dice, no, la pericia va, y ahí lo que necesitarías es un debate pericial. En algunos casos puedo admitirlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el imputado no contraviene el hecho? Pasa mucho, y en corrupción pasa mucho. Sí, yo hice eso, pero eso no es delito. Pero eso ocasiona un daño. Ahí no tengo
no tengo contradicción, que ese es otro caso, que es uno de los que postulaba San Martín cuando conversamos, ¿no? Es otro caso. Hay casos en los que el imputado negará todo, ¿no? La responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la administrativa y la moral, ¿no? Pero hay otros casos en los que dice, yo he hecho eso, sí, pero no es delito, ¿no? Hay casos en los que el imputado dice, eso que usted me imputa es una negligencia, y hay muchas defensas que ustedes las han visto durante muchísimo tiempo, pero esa negligencia no constituye delito porque el código no la regula, regula el dolo. ¿Qué pasa ahí? Ahí tengo una aceptación de parte de relevo de pruebas clara. Estamos hablando de derecho civil, no de derecho penal otra vez, ¿eh? Por lo tanto, en este ámbito la confesión no es una confesión, es una, ¿cuál es el término? No contradicción, es un allanamiento a las cuestiones de hecho. Entonces, en ese escenario, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo que evaluar. Solo tengo que evaluar. ¿Y qué tengo que evaluar? Tengo que evaluar el daño. ¿Y qué pasa si no se opone al daño? ¿Qué pasa si dice, sí, mi conducta negligente ha generado un daño de X, pero no ha sido doloso? ¿Qué pasa ahí? Podríamos decir que no hay que discutir en términos probatorios, pero les tendré que dar el derecho, el uso de la palabra, ¿no? No hay que generar daño patrimonial, pero vamos, tu conducta. Y tendré que, y además, hay un dato que me parece fundamental, es que eso hay que hacerlo así, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si voy a animarme a ordenar el pago de la reparación civil y solo me voy a limitar a la audiencia de control en el sustancial o a la audiencia de sobreseimiento en el regular, ¿no? Yo lo que tendría que decir es informe oral. Pida y, ¿no? Ya la defensa esa, la que hacemos los abogados al final, antes de, me parece una mínima. Pero yo creo que hay que avanzar mirando si se necesita una modificación del código, si necesita un procedimiento, pero creo que más allá de lo que decidamos en cuestión de detalle, las cuestiones básicas están reguladas en el código. ¿Qué nos dice el código? Este código nos dice que solo se puede condenar penal o civilmente a alguien sobre la base de la acusación de prueba. Este código nos dice que la investigación preparatoria sirve para preparar la acusación. Eso nos dice el penal. En el civil, en el ámbito civil nos dice que este código sirve para preparar la demanda. Este código nos dice que la acusación tiene un control. Este código nos dice que en el control de esa acusación también se controla la pretensión de naturaleza civil. Este código nos dice que cualquier decisión respecto de la pretensión penal o civil tiene que ser luego un debate contradictorio con actuación de pruebas. Y este código nos dice que en algunos casos en los que no voy a imponer una sanción penal, puedo imponer una sanción civil. Es decir, nos dice que puedo imponer una sanción civil siempre que haya habido un debate contradictorio con actuación de pruebas. Blanco y en botella es leche, el código nos dice otra cosa. No hay una norma contradictoria, ¿no? Hay quienes tratan de interpretarlo para abajo, o que tratan de decir lo que el código no dice, tipicidad objetiva, que tengo que tener la pretensión desde el principio, pero en líneas generales creo que el código deja claramente establecido cuál es su idea macro, y su idea macro es que la responsabilidad civil y la responsabilidad penal no son lo mismo. Bueno, yo hasta aquí creo que he cumplido con mi labor, pero si hay espacio para preguntas, encantado. Bueno, ya nos tiene acostumbrados el doctor Gonzalo del Río a sus exposiciones brillantes y sobre todo a esto de ir avanzando de la mano de su ponencia. Creo que es lo más importante. Todos nos involucramos en el tema. Yo, si es que hay preguntas, si me permiten hacer un par de comentarios, me adelanté a formularle más o menos las inquietudes, a transmitirle al doctor las inquietudes que tenemos como parte del subsistema y bueno, que el doctor ha dicho que lo he parametrado en el tema, pero creo que ha sido importante hacerlo. A ver, esto último, ¿no? Quizás nos podríamos poner en dos escenarios. Yo creo que la mayor limitación para que el juez de investigación preparatoria pueda pronunciarse, llevar adelante este contradictorio con prueba, con actividad probatoria y todo, es sus competencias. Lamentablemente el tema de la competencia es de configuración legal y las competencias están definidas. Eso en un escenario. Pero en el otro escenario está que uno de los supuestos de sobreseimiento es precisamente la posibilidad que la normatividad le da al juez para decidir que el hecho no está probado, contra
una acusación. Y eso, que duda cabe, demanda una valoración probatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo se está trabajando ahora? Son los jueces de investigación preparatoria los que, previa audiencia o no, están fijando una reparación civil. Dentro de la postura suya y el razonamiento que nos ha justificado, necesariamente esta audiencia tiene que ser parte de la audiencia de control, no podría ser después del sobreseimiento, porque es como se está trabajando, se declara el sobreseimiento y los que están llevando a cabo audiencia lo hacen después de declarar el sobreseimiento. Citan exclusivamente a los concernidos y ya señalando el objeto de esta audiencia, el objeto de probanza. No es una pregunta fácil, para nada, porque la norma dice que la leo 12.3, la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento, y aquí estamos, ¿no? Vamos a salir de la sentencia absolutoria para que sea más fácil leer la norma. El auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil. Sí, es que viene el final, todavía el final es más todavía... Derivada del hecho punible válidamente ejercido. No, válidamente ejercido, que no, también hecho ha sido punible, objeto de todo un análisis. Hecho punible. Que así es. Yo creo que ahí tenemos una mala reacción de la norma, que es fácilmente saltable de una interpretación sistemática, es decir, ya el hecho que ya hecho punible, el hecho no es punible, en fin, pero me quedo con la primera parte. La primera parte te dice que es el auto de sobreseimiento, entonces ahí tengo un problema, porque tú estarías generando dos autos, uno de sobreseimiento y el otro de qué. No es sentencia de condena, no es sentencia de absolución y no es auto de sobreseimiento. ¿Qué es? ¿No? Puede parecer bobo esto, yo creo que es bobo, porque uno diría, ¿qué más da? Son dos autos de un mismo hecho. Usted ha dicho que son dos acciones, sí, pero hay un problema ya de una regulación de la norma que es imperativa. Entonces, yo voy a replantear la discusión que voy a decir. ¿Por qué no dicen simple y llanamente que previo a la decisión van a tener una audiencia de prueba así? Porque las partes se van a dar cuenta que va a sobreseer en el 50% de los casos, todos van a estar de acuerdo, porque esa es una de las peculiaridades del sobreseimiento. Y en el caso del sustancial, sí, habrá alguien que se imaginará que usted dictó un auto de sobreseimiento, sí, ¿quién va a ser? La Fiscalía. Y ya tendrá su mecanismo para apelar, que es lo que siempre hace. Es decir, ¿cuál es el grave problema? ¿Cuál es el grave problema? Había un grave problema de decir a la gente, ven que te voy a condenar, ¿no? Que era también lo que hacíamos, no sé ni cómo funcionaba, es una locura, la gente volaba por las montañas. Pero ¿cuál es el problema de decir, te voy a absolver? No lo tienes que decir. Probablemente puedes actuar esa pequeña actividad probatoria y dar una decisión distinta y emitir otro juzgamiento también. ¿No? ¿Por qué no? Es decir, lo que pasa es que estamos en ausencia de regulación. Pero lo que yo haría en ausencia de regulación, si me animo hago audiencia de prueba corta. Yo creo que eso debería ser 2 sesiones, tampoco tendría que ser una historia interminable. Y lo que hago es, digo, ya voy a emitir la resolución. No necesariamente voy a emitir en audiencia, no hay una obligación expresa que tenga que emitir en audiencia. Entonces, y entendería que no estoy hablando de otra audiencia, estoy hablando de una sesión más dentro de la audiencia de control. Yo creo que eso es lo que te permite además no crear un procedimiento, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo le digo a las partes? Ustedes han traído acá un sobreseimiento, la norma a mí me autoriza a decretar el pago de la reparación civil incluso en el sobreseimiento. Mi hipótesis, porque además ese es un claro planteamiento de tesis, mi hipótesis es que esto puede ser un daño culposo que no es delito, pero ¿no? Ahí podemos hablar. No, por favor, planteen mañana esta situación. No lo sé. Ahora, yo sí les voy a decir una cosa. Yo estoy sumamente tentado en aras de respetar el principio de contradicción, el derecho de defensa, el principio de imparcialidad judicial, ponerme en el siguiente escenario, ¿no? Porque además es un escenario que yo escribo en mi libro. Yo en mi libro tuve
probablemente porque uno tiene más capacidad de reflexión, tuve la capacidad de ponerme en todos los escenarios que podían pasar, ¿no? Y sí, esa parte del libro menos sustancial, pero que más comenta. Entonces, a ver, viene el fiscal y pide sobreseimiento, ¿no? ¿Qué hace el actor civil? Esa es una opción, ¿no? O sea, hazte esas dos preguntas. Viene el fiscal, no hay actor civil, pide el sobreseimiento, pero pide pago de indemnización. ¿Está claro? Entonces ahí le dirás, oiga, tráigame las pruebas y, señor defensor, someto al contradictorio, queda por discutir la reparación civil porque ya renunció a la acción penal y yo no voy a forzar, ¿no? Número 2. Llega el fiscal, pide el sobreseimiento y el actor civil, ¿qué puede hacer? Plazo suplementario. Puede pedir investigación suplementaria. No la pide porque está de acuerdo con la renuncia a la acción penal. ¿Y qué hace? Puede pedir acción civil. Segundo caso. Oiga, ya estamos de acuerdo en lo penal, ¿no? Sí, no hay investigación suplementaria, ¿no? No, perfecto. Exacto. Vamos a debatir respecto a las responsabilidades que ha pedido. ¿Qué pasa si el fiscal no pide sanción penal y sanción civil y no hay actor civil, o estando el actor civil no la pide? El juez la puede fijar, mira, de acuerdo al código no distingue esa situación, ya otra vez vamos a ponernos legalistas, no nos pongamos legalistas, pongámonos coherentes, no te pronuncies sobre nada, ¿no? No te pronuncies sobre nada porque eso no está postulado y porque nunca un juez civil, y en este momento está siendo un juez civil, se pronuncia de oficio. Entonces, si nos colocamos en esa situación y analizamos lo que yo llamaría la audiencia suplementaria que estamos discutiendo como posible, que incluso llamaría sesión suplementaria de la audiencia de control, pues no pasa nada. Me parece que vas a tener un fiscal que está de acuerdo, un actor civil que está de acuerdo, ¿no? Y que va a quedar claramente establecido a partir de los pedidos que sí, que ya salimos del penal, pero que queda una cosa por discutir. Entonces yo creo que ahí me parece que hay aspectos razonables para solucionar. Lo que tiene que quedar claro es lo que subyace a la norma. Lo que subyace a la norma es sí paga, pero ordena pagar luego de que se prevé. Eso me parece importante. En el tema de competencia, yo he defendido durante mucho tiempo, por ejemplo, que devolverle la prisión preventiva a juez de administración preparatoria es una de las decisiones más terribles que hemos tomado y que mucha gente defiende y yo no entiendo por qué. Es muy sencillo. Un juez que dispone una prisión preventiva o que no la dispone, ¿no? Cuando ya pasó la etapa que lleva su nombre, la investigación preparatoria, es un juez que ha llevado el caso a enjuiciamiento. Entonces a mí me da risa que siempre vean la imparcialidad de una perspectiva y no de la otra, ¿no? No, como ya conoció del caso, sí, no, capaz hay otra peor. Ya te dijo que te vayas a juicio, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que como abogados, como juristas, nos preocupe más que el juez que me vaya a condenar sea el que disponga si debo estar preso preventivo o no, por citar una medida cautelar, y no me preocupa que el que haya decidido que me voy a juicio y haya rechazado en la etapa intermedia cualquier control sustancial decida lo mismo? Es absurdo, ¿no? El que a futuro tiene que hacer algo lo condiciona, mucho más condicionado hasta el que ya decidió. Entonces, yo creo que las competencias no están reguladas en normas de carácter individual, ¿no? Entonces, a mí, y si uno hace una interpretación, yo me esfuerzo por hacerla en mi otro libro, muy amable ha sido quien me presentó diciendo que tengo muchos libros, pero no tengo 2 libros, es bastante a mi edad, felizmente, pero en el libro de prisión preventiva yo lo que sostengo es que no, que si uno hace una interpretación correcta, el juez del juicio, lo voy a llamar así, y la sala en su caso tienen capacidad de aplicar la prisión preventiva. El código no dice que debe ser juez de investigación preparatoria, no lo dice. Lo dice en otro contexto, en otra norma, pero no en el contexto de la investigación preparatoria. Y si lo dijera, sigo acudiendo a la interpretación sistemática, que eso es lo que hay que hacer. Ahora, en este caso, la absolución tiene que ser por quien tiene que ser, eso está claro.
Sí me queda claro que el sobreseimiento, una vez más, si dice que el auto de sobreseimiento lo emite un juez de la investigación preparatoria. Entonces me parece que las competencias están definidas. No encuentro una norma del Código Procesal Penal que diga que los jueces de investigación preparatoria no pueden fijar reparaciones civiles. Y si la hubiere, es una norma que establece que está exceptuada claramente por el numeral 3 del artículo 12. ¿Pudo estar mejor redactado el 12, sobre todo el 3? Sí. Necesitamos reformarlo. Yo lo he dicho hace mucho tiempo. Este librejo ya tiene 10 años. Creo que un poco más. Es decir, desde luego que este tipo de sesiones me animan muchísimo a hacer una actualización, porque además creo que ya está viejo. Pero miren que en 10 años hemos avanzado poco. ¿No? Hemos avanzado poco. Una pena, pero al menos está la discusión. Simbólica, con todo el currículo, pero este diploma de discursos contribuye a nuestra formación necesaria. Está el por el doctor Márquez, presidente de la Corte Superior, y en este caso como presidente de la Comisión de Capacitación. Muchas gracias. Gracias también a los asistentes de la Sala Nacional, aunque el día de hoy han llegado un poco tarde, no saben de lo que se han perdido. Un saludo a la Sala Nacional también. Ha sido